¿no? Entonces, esas pequeñas ponencias me han ayudado a poder relacionarme más en el mundo académico. No he publicado todavía ninguno de esos artículos. Ajá. Me gustaría también. Participé también en revistas en las cuales como organizador, en mis intereses académicos, podemos encontrar ahí a la estética en una primera parte, ya que también mi tesis de licenciatura que se está desarrollando se basa justamente en la estética, ¿no? Me hago referencia a la obra de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, lo felicito, es un autor muy interesante, muy valioso. Sí, gracias, profesor. Entonces, la obra que analizo en esa tesis de licenciatura es Belmonte el Trágico, ¿no? Belmonte el Trágico, qué interesante. Viendo una, digamos, una posible propuesta de estética trascendental, pero valdelomariana en este caso sería, ¿no? Ya que Valdelomar basa su estética en la estética kantiana trascendental, pero tiene algunas incorporaciones propias. Luego de ello también he decidido estudiar la maestría de literatura, ¿no? Al cual he postulado con la tesis El erotismo en 2 novelas de Mario Vargas Llosa, ¿no? El título general de la obra es El erotismo como un elemento transgresor en 2 novelas de Vargas Llosa. Mi hipótesis principal de esta tesis, la cual estoy desarrollando, es justamente que propongo que el erotismo en la novela de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras y 5 esquinas, no es un elemento más estético, sino que es un elemento transgresor, el cual deja simplemente de ser, diríamos, un decoro de la obra para pasar a ser el eje fundamental que va a dar giro a toda esta narrativa que presentan estas 2 novelas. Entonces, para ello, mi base teórica que estoy utilizando es a Georges Bataille, que es especialista justamente en el erotismo. No es cualquier erotismo, sino es un erotismo distinto, postulado por este pensador filósofo, el cual justamente nos habla en el libro que utilizo como base, El erotismo, se llama así el libro, El erotismo. ¿Cómo se llama el autor? Georges Bataille. Ya. Nos habla ya, claro, Bataille. Nos habla justamente de que el erotismo es un elemento transgresor, en la vida del ser humano. Asimismo, también me gustaría informarles que el otro tema que me interesa académicamente es el erotismo relacionado al arte, Entonces, mis 2 temas de intereses e investigaciones son la estética y el erotismo, que las aplico también en mis tesis tanto de licenciatura y de maestría. Laboro como docente en una institución privada. En el campo de la literatura, mis intereses van desde Vargas Llosa, como también podríamos llegar hasta siglos anteriores, como Valdelomar, Eso sería todo con respecto a mi profesor. Gracias. Una pregunta, ¿qué obras interesantes ha leído últimamente o qué autores no ha podido leer pero le interesa leer? Sí, claro, profesor. Con respecto, ahorita estoy revisando todas las novelas de Vargas Llosa, La obra que estoy viendo últimamente es Travesura de la Niña Mala, ya que en esta novela también encuentro erotismos, elementos eróticos. Entonces lo estoy volviendo a revisar para ver si se me está escapando alguna novela en la cual estos elementos puedan encontrarse también, Claro. Entonces, eso sería en el campo de creación. En el campo de teoría, diríamos, me interesa mucho lo que es la filosofía de Theodor Adorno, sobre todo su estética. Y el libro que me gustaría leer y que no he podido leer, generalmente las que recién se están publicando, el profesor, por ejemplo, hay un ensayo de estética, me recuerdo cómo se llama, la de Lipovetsky, Jory Lipovetsky, El mundo de la estetización.
es un libro que estoy buscando, que quiero leerlo, porque también trata de mi interés estético. Me gustaría leerlo, pero no he podido todavía conseguir una buena versión. En internet veo, pero no es muy confiable esa versión. Ya, ya, ya. ¿De qué literatura es este autor? Este autor es, en el caso de Lipovetsky, Sí. en el caso es un filósofo francés, ¿no? Es teoría. Ya, ya, ya. Correcto, correcto. Entonces, el proyecto de la maestría que va a trabajar usted es el erotismo en 2 novelas de Mario Vargas, ¿correcto? Claro, el erotismo como elemento transgresor en 2 novelas de Mario Vargas Llosa. Que son Pantaleón y las visitadoras y 5 esquinas, ¿dijo? Sí, 5 esquinas. Correcto, sí. A propósito de ello, como ha mencionado Travesuras de la Niña Mala, cuando venga usted a conversar conmigo, que será la próxima sesión, ahí le daré el dato, ahí conversaremos, porque hay un volumen dedicado, publicado el año 2016. Es un tributo, un homenaje a Mario Vargas Llosa, y ahí yo publiqué un artículo que, bueno, puede servirle de utilidad. Yo no soy un experto en Vargas Llosa. He publicado algunas cosas sobre él, y entre ellas un artículo acerca de Travesuras de la Niña Mala, ¿no? El artículo se llama algo así como Constancia del objeto amoroso a través del espacio y del tiempo, porque ahí efectivamente es la aventura de este personaje femenino que va cambiando de nombre, ¿no? Y sin duda hay escenas eróticas, es un personaje muy especial, es un personaje transgresor efectivamente en varios aspectos, de manera que incluso yo le diría que evalúe usted con cuidado y haga la comparación respectiva. También he leído 5 esquinas y bueno, quizá ya ve si tiene usted capacidad de trabajo, puede hacer sobre 3 novelas, o quizá evalúa esas 3 y se queda por el momento con las 2 más interesantes desde el punto de vista del erotismo, ¿no? Que es la categoría que usted va a utilizar, es una categoría muy importante. Entonces voy a estar yo al tanto, esa es la importancia de esta información que usted está brindando. Voy a estar al tanto de artículos o entre las cosas que puedo haber leído. Estaba leyendo justamente sobre Mario Vargas, siempre leo tanto sus obras como críticas sobre él, y efectivamente estos libros que les menciono sí tratan temas relacionados con el erotismo, que es un aspecto esencial, ¿no? Que está presente sin duda en la novelística de este maestro. Así que estaré a la expectativa acerca de ese tema. Bueno, le agradezco. Dígame, ¿algo más? Sí, no, le iba a decir, sí, profesor, gracias por la información, y sí, efectivamente estoy en el momento donde estamos recogiendo las fuentes de todo tipo de crítica que se hace a la obra de Vargas Llosa, ¿no? Claro, sí. Mapear bien la cuestión. Yo tengo por lo menos 2 volúmenes que sí es una recopilación de artículos. Uno es del 2010 y otro es del 2016, ¿no? Y en ambos volúmenes tengo ahí pequeñas colaboraciones. Bueno, no solo podrán las mías, pero puede ser que ahí, con los datos que yo le dé, usted pueda encontrar de pronto algo que le sea útil. Se da cuenta la importancia de la comunicación, del intercambio de información. Ve que no nos habíamos visto nunca y sin embargo hemos coincidido en los temas, ¿no? A mí me interesa muchísimo Mario Vargas Llosa, tanto como persona. Tengo ya también hay un proyecto ahí, un proyecto de libro incluso, ¿no? De una óptica muy peculiar, muy alejada de lo erótico o del erotismo. No quiero decir que sea el erotismo un tema apasionante, pero me refiero a cómo un autor puede ser visto desde diferentes ópticas. Entonces yo he tenido la oportunidad de ver, de conocer un poco desde el punto de vista académico, por mi condición de miembro de la Academia Peruana de la Lengua. He podido verlo en Madrid, he podido conversar con él, ¿no?
no diré que tengo una amistad, no, pero por lo menos lo he visto en su faceta de cómo es un hombre tan ocupado. Sin embargo, iba a las sesiones ahí en la RAE, participaba en los trabajos, en las comisiones, y ahí pude conversar con él, y bueno, de ahí ha surgido este proyecto que vamos a tratar de sacarlo ahí de todas maneras adelante. Bueno, el señor Félix Chaupis, le agradezco porque usted ha dado la pauta, ha expuesto muy bien, con mucha claridad, con mucha solvencia. Lo felicito, es un hombre interesado, comprometido con su trabajo, con su vocación, y lo aliento pues a seguir leyendo. Veo que usted ha leído muy buenos autores, tanto en la creación como en la crítica, en la teoría, y efectivamente eso es algo muy, muy positivo. Me dice usted que viene de la Universidad de Federico Villarreal, ¿no? Y ahora es también usted sanmarquino, que es el caso de muchos colegas nuestros que proceden de San Marcos, perdón, de Villarreal, son muy valiosos y se han integrado plenamente. Así que mi aprecio también a la Universidad Federico Villarreal, que también siendo una universidad estatal, sin embargo, se ha esforzado por brindar calidad académica a sus alumnos, ¿no? Eso es algo muy positivo y caramba, usted está haciendo ahora está proyectando una buena imagen de esta universidad, la Villarreal, y lógicamente ahora su incorporación a San Marcos significa un paso adelante, y el tema está simpático, realmente puede usted especializarse en ese tema y de ahí surgirán otros, ¿no? Muy bien, muchas gracias al señor Chaupis Félix Ángel. Ahora vamos a escuchar al señor Chaupis García Nilton, ¿no? Ya dije que nuestro primer expositor ha dado la pauta, de manera que espero algo semejante, claro, con el estilo de cada uno, ¿no? Con el estilo, pero este es su casa, San Marcos es su casa, es su hogar intelectual, un hogar muy ilustre. Uno se siente motivado cuando está en San Marcos y por eso persevera en esta vocación muy peligrosa que es la literatura, pero ahí estamos, ¿no? Muy bien. Chaupis Nilton, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias por darme el pase, profesor. Ya. Sí, soy Nilton Chaupis García, también provengo de la Universidad de Villarreal. Correcto. Donde soy bachiller, pero también estoy cursando los últimos años en la Escuela Nacional. Un poquito más alto el volumen de la voz para escucharlo nítidamente. Me dice usted que es bachiller. ¿Se me escucha, profesor? Ahora sí, le escucho mejor. Gracias. Muy bien, muy bien. Soy bachiller de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Correcto, sí, escuchamos. Pero también soy estudiante de los últimos años, en quinto, de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ah, qué interesante, Escuela Nacional de... ¡Qué maravilla! ¿Ves? Yo tengo una relación dentro del estudio de lo que es estética y literatura, dentro de lo que es mi apartado literario y los estudios que se tienen en ello. Vengo realizando estudios sobre lo que es estética. Precisamente acá a unos meses dimos una conferencia, un seminario, perdón, sobre la estética en San Marcos, ¿no? Con el grupo Acontecimiento y algunos integrantes más. De este seminario vengo trabajando un artículo que se titula La estética de lo indecible en Lessing, ¿no? Haciendo una comparación de lo que no se puede representar en Lessing, lo que no se puede decir en estética de Lessing, y adaptándola o comparándola dentro de los campos actuales, ¿no? Donde la estética se está diciendo todo, se puede decir toda la estética. Entonces se encuentra una crisis dentro de lo que se llama los límites jerárquicos de la estética, y a partir de ello se profundiza más en lo que se está destambaleando. En cuanto a lo que es mi acepción del arte, vengo trabajando un estudio con el profesor Fernando Villegas, ¿no? El especialista en historia del arte, sobre la primera generación de los egresados de Bellas Artes, ¿no? El caso de Alcántara La Torre y Jorge Vinatea Reynosa, en el cual puedo identificar
dos facciones dentro de la academia y dentro de lo que podría ser el arte popular, entre comillas, para ver cómo se estaba destacando los estudios dentro del arte desde ese momento, desde su fundación. Actualmente dirijo la Academia de Arte Lima, ¿no? Que es una organización donde se está implementando las características estéticas y académicas de Europa con la versión peruana en la actualidad. Y mi trabajo de tesis, que la recojo del programa, se titula La identidad del personaje teatral en la obra Atusparia de Julio Ramón Ribeiro. Mire, nada menos. A ver, dígame, la identidad del personaje teatral. Del personaje teatral. En la obra Atusparia. Ya. De Julio Ramón. De Julio Ramón. En la obra Atusparia de Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, tema interesante. Sí, el teatro desde el pregrado siempre ha sido una cuestión que me ha interesado, ¿no? Sobre todo tengo unos recuerdos de ponencias sobre Chuquepá, ¿no? Y a partir de eso, el problema que existía dentro de cómo se estudia la obra del teatro en su forma textual. Y a partir de esa instancia, el curso de teatro dentro de la universidad y sobre todo dentro del mundo de la literatura es muy poco categorizado, ¿no? Entonces me adentro a la categoría del personaje para plantearlo en mi tesis como un impersonaje, tomando las premisas de Pierre Sarrat, que cuestiona la crisis o identifica la crisis del personaje dentro de la época contemporánea. De este modo sitúo a la obra de Ribeiro dentro de ese momento de crisis, dado que la representación aristotélica del carácter dentro de lo que es el personaje como tal, un personaje definido, un personaje que estaba establecido para cumplir una función, un personaje activo, dentro de la crisis se trastoca y se vuelve un personaje pasivo, ¿no? Ese personaje pasivo que Pierre Sarrat lo va a llamar un impersonaje en la actualidad, ¿no? Tal es el punto declive, comentándole un poco más de esto para que se entienda mejor, es cuando Pirandello en su obra, en busca seis personajes en su obra de autor, propone que los personajes están dentro de un momento en el cual no son tomados en cuenta, no son representados, ¿no? Y si acaso son representados, estos personajes no son tal, es decir, nunca son mostrados en sí. Esta comparación me lleva a pensar teóricamente en la formulación de Badiou a partir de la categoría de lo singular, en el cual nos dice que un personaje, un sujeto, ¿no? Aludiendo a la cita del filósofo, que un sujeto, o mejor dicho, precisando, cito de memoria, un término es singular si está en el momento o en el acontecimiento, pero no es representado, es decir, no es tomado en cuenta, ¿no? Lo que básicamente pasa en el día a día. Entonces, esto es lo que le pasa al sujeto Atusparia, al sujeto personal. Por ello hay una relación de impersonaje, es decir, un personaje que se ha desposeído de esa acción aristotélica, de esa acción protagónica de conducir su propio destino, entre comillas, a ser un impersonaje que es singular, es decir, no está representado, ¿no? Y aquí podemos hablar de la interpasividad, que básicamente ya también tomo como uno de los ejes, no protagonistas, pero sí para apoyarme, de la intersubjetividad que el personaje o el ser humano vive en la actualidad, ¿no? En una correlación. Queremos hacer muchas cosas, pero en realidad no hacemos nada. Entonces, a partir de ello, propongo que el sujeto Atusparia, el personaje dentro de la obra teatral, es un personaje singular. Correcto. ¿No? Singular porque no está representado. No está representado, dice usted. Claro, no está representado por una facción ideológica dentro del texto. Es decir, a Atusparia lo llaman básicamente Cáceres en un momento de la obra. Cáceres lo llama a que se una al Perú. Y Atusparia le cree y se vuelve peruano, entre comillas también esto, ¿no? Pero vuelve a su comunidad de donde ha nacido y la comunidad lo desconoce, porque esa identidad que se ha creado dentro de este personaje
no es la identidad que él mismo ha tenido, sino es una identidad construida por la categoría de nación, la categoría que está unificando todo. Entonces, él al despertar de ese llamamiento, llamaremos un poco entusiasmo de esta interpelación subjetiva, ¿no? Él despierta y decide tomar un poto de chicha que la comunidad le ha preparado, sabiendo ya que es un veneno, ¿no? A la manera trágica él toma el veneno y se anula, aceptando que él nunca ha tenido la voluntad propia de ser protagonista de su destino. Esto es básicamente una cuestión trágica, pero que la crítica lo ha tomado como el representante de la sublevación, el representante de identidad, ¿no? Correcto. Y creo que hay un derrotero que debemos estudiar a partir de eso. Es por la cuestión básicamente de la categoría de nación y de identidad, pero aplicando en el teatro, ¿no? Correcto, señor Chopis, muy ilustrativa su exposición. No le hago preguntas por ahora, cuando venga usted algunas preguntas, pero me ha parecido muy interesante su exposición y conversaremos porque Atuspadia, que es una obra de Ribeiro, pues no he tenido mucha oportunidad de leerla con la atención con la que leo los cuentos, ¿no? El teatro es otra dimensión, pero ya habrá oportunidad. Muchas gracias por su exposición. Queda claro entonces cuál es su tema con su proyecto de investigación y ya estaremos conversando en la próxima sesión. Por favor, Edgar Deza, ¿está presente? Edgar Deza. Sí, muy buenas noches, profesor. Sí, Edgar Deza, por favor, un poco más alto para poderlo escuchar. Ok. ¿Me puede escuchar ahora? Sí, sí, sí. Ok. Bien, me presento. Mi nombre es Edgar Deza. Soy bachiller de la UNSA, de Arequipa. ¿Arequipa? Sí, de Arequipa. Soy bachiller de literatura y lingüística, lo terminé en el 2015. A la vez también estudié el pregrado en antropología, también hasta esa fecha. Mis intereses son, en un principio mis intereses académicas eran la novela en Arequipa. Realicé un pequeño estudio, las novelas eran entre 2002 a 2014. Esto iba a ser mi tema de tesis de licenciatura. Hable un poco más alto, tengo cierta dificultad para escucharlo. Trate hablar un poco más alto para que pueda ser más clara su exposición. Bien. Mencionaba que... Ahí está. Mis intereses eran la novela en Arequipa. La novela en Arequipa. Sí, tomaba el tiempo entre 2002 al 2014. Justamente era la época en que había un auge de la novela en Arequipa. Iba a ser mi tema de tesis de licenciatura. El testimonio también estaba realizando un testimonio de una persona transgénero también en Arequipa. Posteriormente tuve la oportunidad de revisar ciertas revistas literarias entre 1985 al 2000. Esto fue entregado por un profesor, un compañero más, que en ese tiempo él estudiaba acá en San Marcos. De ahí salió el tema de mi tema de tesis para el posgrado. Sobre los trabajos ustedes que mencioné, lamentablemente tuve que dejar todo por un tema de salud. Recién el año pasado volví a retomar estas cosas. En el lado académico, ¿no? Actualmente acepté un trabajo para poder... el trabajo que acepté en el tema de Braille. Mi idea para este año era realizar un testimonio por el lado de la violencia política, cosa que no puedo realizarlo por encontrarme en la misma ciudad de Huamanga ahora. La comunicación es lamentable con esa zona. Mi tema de investigación que presenté es la revista Titanca. Es una revista que se publicó entre 2001 y 2004. Sacaron 12 números. Me llamó la atención porque siempre he visto que los estudios de las revistas a veces son un poco aislados, sacan un texto y no se profundiza mucho la naturaleza de esta publicación periódica. Eso me llamó la atención. Sé que no es un trabajo muy, ¿cómo
decirlo, no requiere ciertas aproximaciones contemporáneas. Más lo veo en mi trabajo como una especie de monografía, un poco tedioso, de cierto modo. Y aproximarme a estas propuestas estéticas y ideológicas que salen de esta revista por parte de los escritores de acá. Unas cosas que quisiera soltar al aire, como usted lo mencionaba al principio, tal vez especializarse mucho puede causar problemas. Eso justamente lo pensé cuando presenté este proyecto de investigación. No tenía la idea de que iba a participar en el posgrado este año. Tuve la idea de participar por contar con la facilidad de tener acceso a internet. La idea principal era tomar un poco más de tiempo y reunir algunas revistas que he podido encontrar y que son justamente el tiempo que está apareciendo en Ticanca, que son unas revistas de Puno y de Arequipa también. Pero bueno, sí, lo pensé muy bien y presenté el proyecto dedicado solamente a Ticanca. De ahí, bueno, como mencioné, esto... Discúlpeme, no me queda claro cuál es su tema de tesis. ¿Es el estudio de ciertas revistas, es lo que he entendido? Sí, claro, el proyecto de investigación es la revista Ticanca, de Ayacucho. De Ayacucho, la revista. ¿Cómo se llama? Ticanca. Ya. Sí. Es una revista ayacuchana. ¿Y usted va a estudiar qué años? Esta revista aparece entre 2001 a 2004. Ya, de acuerdo. Sí, son 12 números. Bien. ¿Algo más, señor? ¿Es algo más que agregar? Ha estudiado en Arequipa, entonces usted, ¿no? Sí. Estuvo interesado en la novela arequipeña. ¿Llegó a publicar algo sobre ello? No, todo lo dejé ahí a partir de ese año. Ya. ¿Usted conoce al profesor Richard Leonardo? Sí, sé que es egresado de la UNSA y... Sí, él publicó, hizo una tesis acá en San Marcos sobre una novelista, una interesante novelista arequipeña. Voy a tratar de buscar ahí, estuve en la sustentación, me pareció un trabajo muy valioso el que hizo el profesor Richard Leonardo. Lo conozco, ha sido mi alumno en algunos seminarios, y es un especialista valioso, ¿eh? De que buen dato, señor Deza, buen dato. Muy bien. Seguimos entonces. Enciso Bernales. ¿Sí? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Quieres saber si se me escucha bien? Sí, se tiene buen timbre de voz y así tiene que ser. Así le escucho muy bien y entonces capto lo mejor posible de cada proyecto, que hasta ahora me parecen todos interesantes. Lo escuchamos, señor Enciso. Esa es la idea. Paso a presentarme. Soy Ramiro José Enciso Bernales. Buenas noches, profesor y compañeros. Un gusto nuevamente compartir clase con ustedes. Yo soy estudiante, he terminado la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ajá. Yo soy periodista. He tenido la posibilidad de especializarme en el área de periodismo. Básicamente, estudiar periodismo por mi gusto por la escritura y también por el deporte. Adicionalmente, también he tenido la posibilidad de estudiar cursos de Community Manager, ya que son bastante ligados a lo que viene a ser la carrera de comunicaciones. Claro. Y antes de comenzar a hablar de mi proyecto, profesor, usted hizo una pregunta que realmente me pareció muy interesante y creo que en mi caso, al no ser un estudiante de literatura de la carrera, Ajá. creo que vendría siendo importante responderla, ¿no? Usted Sí. preguntó cómo había nacido mi interés por la literatura, o en términos generales, no fue tan Ajá. preciso en mi caso, pero me llamó mucho la atención y básicamente mis experiencias con la literatura vienen apareciendo desde que yo soy un niño. Tengo la suerte o tuve la oportunidad de que mis dos padres son docentes de lengua y literatura. Entonces siempre estuve a la exposición de distintas
obras literarias, ¿no? Siempre me molestaban en el colegio que de repente yo no comencé leyendo Pinocho o Los Tres Cerditos, ¿no? Ajá. En el caso mío,